Muy bien, buenos días a todas y todos que nos ven de nuevo en el Facebook de la municipalidad, ¿verdad? Y a los que vayan a ver la grabación de esta charla el día de hoy, ¿verdad? El saber desechar de manera adecuada los medicamentos. Eso es vital para cuidar lo que es el medio ambiente y también nuestra salud. Porque ya si los tiramos al inodoro o a la basura común puede contaminar el agua, el suelo. Además, si alguien lo encuentra como un niño, puede intoxicarse, ¿verdad? También evitamos que usen de manera indebida o contribuyan a la resistencia a los antibióticos. Por eso lo mejor es llevarlos a un punto de recolección autorizado. En esta charla la compañera Fiorella Beckford nos va a extender un poco más sobre este tema. Entonces, dar la bienvenida a la doctora Cristel, a la compañera de comunicación que nos acompaña hoy nuevamente, a María Jesús, y a las personas que nos están viendo por el Facebook de la municipalidad. Buenos días, chicas. Buenos días, Emily. Muchas gracias por la introducción. Así es, el desecho de medicamentos es considerado una política inclusive de salud pública y es de nuestra oportunidad, ¿verdad?, conocer un poquito sobre qué es lo que pasa cuando desechamos inadecuadamente los medicamentos, el riesgo que tenemos antibióticos, el riesgo de el aumento de lo que es la resistencia antimicrobiana se ha dado más que todo por el desecho inadecuado de medicamentos. Entonces, nuestra compañera el día de hoy, la estudiante Fiorella Beckford, nos va a ayudar con la presentación. Y espero que sea de agrado para todos, y si hay alguna duda, consulta, igualmente la podemos hacer. Darle la bienvenida a María Jesús también. Buenos días a todos. Ese tema me parece muy importante, como lo había mencionado Emily. Y la semana pasada, hace poco hicimos reciclaje o residuos ordinarios y cómo desechar ese tipo de productos peligrosos. Entonces creo que hace como un enlace perfecto con lo que hemos venido trabajando en las redes sociales. Entonces, pues, un tema súper interesante. Se le corta un poquillo ahí, Mari, pero bueno, a lo que le pude entender es justamente sí, lo que hablamos, como dijo la doctora Cristel, el tema de salud pública, y también para el tema, en otros casos, el tema del reciclaje, ¿verdad? Que también es importante saber, ya que en los videos que ha estado haciendo la compañera de comunicación, por ejemplo, en el centro de acopio se había estado teniendo problemas con el tema del reciclaje, ya que envían jeringas o envían sondas y pues eso no es parte de lo que es el reciclaje. Entonces creo que son como dos temas que también se unen. Importante también para nosotros, ¿verdad?, saber cómo desechar ese tipo de medicamentos que ya no utilizamos, y también todo el tema, pienso yo, de lo que es las jeringas y todas esas cosas, sondas, y no solamente tema como medicamentos, sino también un montón de dispositivos médicos que se pueden utilizar. Entonces, dar la bienvenida a Fiorella y adelante. Muchas gracias. Buenos días. Como las chicas mencionaron antes, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el manejo integral de los desechos medicamentosos. Como expositora estoy yo, Fiorella Beckford, y las compañeras Valeria y Mariana fueron las que nos ayudaron a montar lo que es todo el tema de la presentación y demás. Más o menos lo que queremos abarcar, ¿verdad?, con esta exposición es el impacto de los desechos medicamentosos, un poco sobre la legislación y las regulaciones, ¿verdad?, que tienen estas, las alternativas y los recursos comunitarios, algunas recomendaciones para lo que es el descarte seguro y buenas prácticas que se pueden pues emplear en el hogar. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad?, sabiendo qué es
son los desechos medicamentosos, ¿verdad? Básicamente estos son medicamentos que son sobrantes, ¿verdad? Caducados o no utilizados, o bien que no cumplen con los criterios de salud. En estos se incluyen lo que son envases, rótulos, etiquetas y empaques que garantizan generalmente la calidad del medicamento, ¿verdad? La estabilidad e incluso su uso adecuado del medicamento. Generalmente, ¿verdad? Lo que más solemos tener en la casa son los blister, que es como el aluminio, que es el que protege pues los medicamentos. Y bueno, un poco sobre la importancia del manejo, ¿verdad? De manera responsable de estos medicamentos que generalmente tenemos ahí, que no utilizamos. Es de gran importancia que estos desechos pues se descarten de la manera adecuada, ya que pueden generar un impacto a nivel ambiental bastante importante si se desechan en la basura común o en fuentes de agua. Además de que también pueden promover lo que es la falsificación e incentivar lo que son las pérdidas económicas. Ok, ahora vamos con lo que son los impactos de los desechos medicamentosos. Ok, con respecto al impacto, ¿verdad?, que hay con este tipo de desechos, el principal es a nivel ambiental, ¿verdad? Los medicamentos y sus residuos pues ingresan al medio ambiente a través de diferentes vías, ¿verdad? Siendo, por ejemplo, las fuentes principales las descargas de aguas residuales provenientes de industrias farmacéuticas, e incluso también lo que son aguas residuales a nivel doméstico e incluso hospitalario, efluentes agrícolas que contienen compuestos farmacéuticos excretados en la orina y heces de animales, y la eliminación inadecuada de medicamentos no utilizados o bien expirados. Importante, ¿verdad? Cuando decimos contaminación ambiental, como se los acabo de mencionar, puede ser a nivel de suelo, agua o bien incluso aire. El consumo cada vez mayor de productos farmacéuticos plantea una amenaza bastante grande, ¿verdad?, a nivel medioambiental, que puede incluso hacer bastante grave. Existen varios productos farmacéuticos o metabolitos contenidos en estos productos que no se eliminan mediante un tratamiento biológico convencional, por decirlo de alguna manera, y por tanto van a parar al suelo y a la red de suministro de agua, pues generando, ¿verdad?, como les mencioné, algún tipo de contaminación e incluso, ¿verdad?, intoxicando especies marinas. Ok, luego también tenemos como parte de este tipo de impactos, ¿verdad?, a nivel de riesgo para la salud pública, por ejemplo, lo que son las intoxicaciones o bien la resistencia bacteriana, ¿verdad?, que ahorita es como la que está en mayor auge. Los desechos sanitarios contienen microorganismos que pueden ser ya sea dañinos e incluso infectar a pacientes de hospital, al personal sanitario y a la población pues en general, ¿verdad? Entonces existen otros posibles riesgos infecciosos como la propagación de microorganismos que se encuentren como clasificados como farmacoresistentes tras su liberación al medio originada en establecimientos sanitarios. Y los desechos y sus subproductos también extraen otros riesgos para la salud, como son los siguientes, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es las quemaduras por radiación, heridas por objeto punzocortante, ¿verdad? Que hay que tomar muchas de estas consideraciones, ¿verdad? Por ejemplo, no solamente con el hecho de los medicamentos, ¿verdad?, que es el tema de ahorita, sino en general, ¿verdad? Porque para tratar de no dañar o afectar de alguna manera los colaboradores, ¿verdad?, que nos ayudan a recoger todo este tipo de desechos. A veces uno no cree, pero por ejemplo este tema del blister de los medicamentos, ¿verdad?, que es el aluminio, como les comentaba, es filoso, o sea, él es filoso, entonces digamos, si uno no lo descarta en un lugar adecuado y demás, incluso puede llegar a lastimar a alguna persona o bien a los colaboradores, ¿verdad? También, como les mencioné, las intoxicaciones y contaminación por liberación al medio de productos farmacéuticos, en particular dándole como enfoque a lo que son los antibióticos y fármacos citotóxicos, intoxicaciones y contaminación por aguas residuales, así como por elementos o compuestos que son tóxicos, como es el mercurio o las dioxinas que se liberan al incinerar todo este tipo de desechos. Y
pues por último, ¿verdad? Impacto, y que no es menos importante, ¿verdad?, que los anteriores, todo este tema del efecto en la vida silvestre y los distintos tipos ecosistemas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿verdad?, en lo que es la contaminación del agua y del suelo, los desechos médicos mal gestionados pueden liberar bastantes sustancias que sean tóxicas e incluso patógenos en el medio ambiente, lo que, ¿verdad?, va a generar una contaminación a las fuentes de agua y distintos tipos de suelo. Esto lo que puede es afectar bien toda la flora e incluso la fauna local, alterando los ecosistemas tanto acuáticos como terrestres. También esto nos afecta en lo que sería la pérdida de distintos hábitats, ya que la expansión de vertederos y la deforestación asociada con la gestión inadecuada de estos residuos pueden llevar a la destrucción de distintos hábitats naturales. Y esto resulta en la disminución de las poblaciones de especies y la pérdida de biodiversidad. También tenemos el envenenamiento de la fauna. Los animales pueden ingerir o entrar en contacto con desechos médicos peligrosos, ¿verdad? Esto incluso aplica no solamente para animalitos de afuera, ¿verdad?, que pues también, pero incluso dentro de nuestra casa, ahora que es muy común, ¿verdad?, que de fijo casi que el 95% de las familias tienen, aunque sea un perrito, pensando en los perritos de afuera, que a veces uno llega y pone las bolsitas de basura en las, a veces llegan distintos perritos, ¿verdad?, a romper las bolsitas y demás. Ahí podemos llegar e incluso causarles algún tipo de enfermedad grave o incluso la es preocupante para las especies porque se encuentran en peligro de extinción. Y también genera algún tipo de alteración de las cadenas alimenticias. Esto debido a que la contaminación y la pérdida de biodiversidad pueden alterar las cadenas alimenticias, afectando a todas las especies dentro de un ecosistema, desde los productores que son primarios hasta los depredadores que se encuentren como superiores. Es de importancia, ¿verdad?, implementar prácticas adecuadas que logren gestionar este tipo de residuos médicos para minimizar todo este tipo de impactos y también proteger nuestros ecosistemas y la vida silvestre, que ustedes saben que es bastante importante. Por aquello que quizá no quedara muy claro, todo este tema de la alteración de las cadenas alimenticias es el hecho de que, por ejemplo, si ustedes llegan a agarrar los medicamentos, los desechan en el inodoro, ¿verdad?, al final de cuentas puede llegar, hay muchas posibilidades de que esa agua igual vaya a caer en lugares donde se encuentren peces o demás, ¿verdad?, que pues ya no van a hacer su eliminación, que esta fue publicada en la Gaceta número 220 del 18 de noviembre de 1994. Consigna las principales disposiciones y objetivos que debe cumplir, ¿verdad?, Costa Rica para poder proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos nocivos que se pueden derivar de la generación, transporte e incluso, ¿verdad?, el manejo inadecuado de desechos peligrosos y pues otro tipo de desechos, en los que pues vamos a encontrar, por supuesto, lo que son los desechos de productos farmacéuticos. Después tenemos también algunas iniciativas y programas gubernamentales que están enfocados en la recolección de estos desechos, ¿verdad?, porque es muy común como que tal vez uno, pues ya sabiendo todo este tema, está interesado, ¿verdad?, por supuesto, en gestionar de una mejor forma este tipo de desechos, de medicamentos que tenemos ahí hace un montón de tiempo, que incluso ni siquiera nos hemos dado cuenta de que están vencidos, pero no sabemos dónde llevarlos. Entonces, en Costa Rica, ¿verdad?, existen varias iniciativas y programas para la recolección de medicamentos, ya sea vencidos o bien que estén en desuso, con el objetivo de lograr evitar toda la contaminación ambiental y demás que les he mencionado, y pues por supuesto que proteger la salud pública, que es lo más importante. Entonces, las más destacadas aquí en el país, como número 1 tenemos Puntos Seguros, ¿verdad?, UCR, que básicamente la Universidad de Costa Rica ha implementado recolectores en sus sedes y recintos para la gestión adecuada de medicamentos, ya sea en desuso o vencidos. Estos recolectores están disponibles en varias sedes, incluyendo la sede Rodrigo Facio y las sedes regionales. En el caso de aquí en la GAM, ¿verdad?, en la sede Rodrigo Facio, esta está ubicada por la Facultad de Educación de la UCR, a un costadito.
Entonces ahí están como los botecitos bien rotulados y ahí ustedes pueden llegar no solamente pues a desechar lo que son los medicamentos, sino también cualquier tipo de reciclaje. Pero es una opción, ¿verdad? Aquí cerquita de la GAM, para poder pues llevar este tipo de desechos. También tenemos otra que se llama Misión Rescate, que básicamente este programa se enfoca en la recolección y destrucción adecuada de medicamentos vencidos, que muchas veces se encuentran pues en los hogares costarricenses, ¿verdad? Por supuesto, la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? También participa en lo que es la recolección de medicamentos a través de distintos puntos de farmacias y EVAIS, donde los medicamentos son recibidos para su correcto procesamiento. Entonces, también es una opción, ¿verdad? Más cercana, más sencilla, en llegar a un área de salud, un EVAIS, y simplemente llevar los medicamentos y ellos se pueden encargar de gestionar de una manera correcta lo que serían estos. Y también hay campañas de reciclaje que son a nivel institucional. Algunas instituciones realizan este tipo de campañas, ¿verdad? Como 2 veces al año, donde se reciben lo que son medicamentos y sus empaques para su correcta disposición. Generalmente este tipo de campañas ya a nivel como más institucional, si avisan como con tiempo, ¿verdad? Y demás, porque no son campañas como fijas en fechas ya como estipuladas, sino que tratan de incorporar y también como educar un poco más a la población, pues montando este tipo de campañas para que ellos puedan acudir y llevar todos sus desechos y demás. Entonces, básicamente estas iniciativas buscan consolidar una cultura, ¿verdad?, de desecho adecuado de medicamentos, que a veces, ¿verdad?, a nivel de Costa Rica no es tan usual, y lograr contribuir a lo que es evitar la contaminación de los cuerpos de agua y otros impactos ambientales negativos, que al final de cuentas su objetivo va a ser pues brindarnos esa salud, ¿verdad?, a nivel público. Luego tenemos por otro lado algunas recomendaciones, ¿verdad?, para el desecho de seguro de medicamentos o bien el descarte de los mismos. Ok, importante identificar los medicamentos que estén caducados, deteriorados o no utilizados. Yo sé que a veces uno no tiene como tanto tiempo, ¿verdad?, para estar ahí fijándose, o simplemente uno no se acuerda, pero como recomendación, ¿verdad?, para hacer esto como un poquito más sencillo, al menos lo que yo hago es tratar de mantener los medicamentos almacenados en un mismo lugar, donde digamos se me sea más sencillo. Si yo necesito pues tal medicamento, ya yo sé dónde están, porque ahí están todos rotulados de la manera pues adecuada. Entonces, por lo menos tomarse una vez al mes ese momento donde uno arregla toda la casa, que yo sé que todo el mundo siempre tiene como un día por lo menos al mes que pone en orden toda su casa y demás. Entonces, cuando uno esté como en ese proceso de limpieza, tratar de tomar ese ratito para ver qué medicamentos tenemos y en lo que es revisar la fecha de vencimiento, ¿verdad? Porque a veces incluso hay personas que tienen medicamentos por montones, que van a retirar a la caja y demás y los tienen ahí haciendo nada. Eso puede ser bastante perjudicial, ¿verdad? No solamente para la salud de uno, si no se fija, ¿verdad?, si está caducado y demás, porque ya con la fecha de caducidad no tenés como esa seguridad de que el medicamento te va a hacer lo que estás esperando. Y más allá de eso, entonces, tratar de tenerlos bien rotulados, tener presente las fechas y tratar de tomarse uno el tiempo, el ratito, ¿verdad?, que a veces es importante, y tal vez ponerlo en alguna bolsita, los que están descartados, y apenas se pueda tomar el ratito y ya sea. Hay muchas farmacias también a nivel privado que ofrecen este tipo de servicios, entonces si uno tiene alguna cerquita o algún área de salud, acercarse y pues llevar todo este tipo de medicamentos, o si no los envases vacíos, para que se desechen de manera segura. Separar los medicamentos de los envases y los embalajes. En esto se refiere a que, por ejemplo, a veces uno tiene el blister ahí, ¿verdad?, el empaque del acetaminofén, y solamente tengo una, ya cuando ya me tomé esa última, separarlo, o si no cortarlo, y separarlo para tenerlo en un espacio donde yo sepa que acá ya voy a empezar a almacenar algunos empaques, envases, y apenas tenga chance, entonces agarro esa bolsita y acudo a un punto seguro, a un área de salud,
devolver los medicamentos a los centros de recolección autorizados. Por ejemplo, el tema de la caja, ¿verdad? Que generalmente muchos pacientes ahí es donde acuden a retirar medicamentos, ahí mismo. Yo he visto, ¿verdad?, que ahí pues a los pacientes les dan un bolsón. De hecho, ellos tratan siempre de la parte superior de la bolsita donde vienen empacados los medicamentos, aparte de poner el nombre de la persona, ahí también se encuentra pues toda la información. Entonces, tener todo bien separadito, y si nos sobraron medicamentos que no nos funcionan, están en desuso, no ni siquiera dárselo a mi prima porque tiene una enfermedad similar o porque le dio dolor de cabeza, sino mejor devolverlos a los centros de recolección que sean autorizados. Y no desechar los medicamentos, ya sea ni en la basura doméstica ni en el inodoro. Por lo que les mencioné anteriormente, en el inodoro pues nos va a llegar a contaminar, ¿verdad?, todo este tema del agua, y en la basura doméstica pueden salir pues intoxicados muchas personas, ¿verdad?, que pues están afuera, y también los animalitos incluso. Y como les mencioné, a veces incluso lo que es el empaque de las pastillas pueden llegar a causar pues algún tipo de lesiones a los colaboradores que recogen la basura. Y tenemos lo que son las buenas prácticas en el hogar, ¿verdad? Algunas sugerencias son almacenar los medicamentos de manera adecuada y segura, tratar de tenerlos todos como en un espacio, en algún lugar de la casa, pues que esté fuera del alcance de los niños si tenemos, e incluso los animalitos, y pues que se encuentren en una misma zona todos los medicamentos que estén pues a la mano de uno. Verificar lo que son las fechas de caducidad y mantener un inventario actualizado. Entonces, si usted ya sabe que tiene los medicamentos en X lugar, en X cajita, tratar, aunque sea una vez al mes, de revisar qué me sirve, qué no me sirve, qué me estoy tomando, o compré estas pastillas para la fiebre o demás, ya no tengo fiebre, bueno, los descarto, y así sucesivamente. Evitar la acumulación de medicamentos no utilizados, ¿verdad? Porque a veces uno ni siquiera está pensando en si ya vencieron o demás, porque a veces uno pues peca, ¿verdad?, en eso de no fijarse en la fecha de vencimiento. Entonces a veces tenemos como unas chorrocientas paracetamol ahí guardadas que no utilizamos en absoluto. Entonces no regalarlas y simplemente tratar de verificar la fecha de caducidad de los mismos, y si ya no estoy utilizando ciertos medicamentos, ponerlos en una bolsita y acudir a un lugar de recolección y de desechos que esté pues autorizado. Luego tenemos lo que son las alternativas y los recursos a nivel comunitario. En los centros de recolección de medicamentos en farmacias y hospitales nacionales, pues sí se encuentran. Y en Costa Rica existen varios puntos de recolección de medicamentos, ya sea vencidos o en desuso. Donde podemos encontrar farmacias, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son las farmacias de la caja, como les mencioné, muchas farmacias de la caja tienen contenedores especiales para la recolección de medicamentos en desuso. Entonces ustedes pueden llevar sus medicamentos a cualquiera de estas farmacias, que muchas se encuentran ubicadas, ¿verdad?, en las áreas de salud. Igual si no, usted ahí se acerca y ahí usted puede consultar, y yo pues les puedo garantizar que ellos con mucho gusto le van a dar como esa guía para que se pueda desechar de una manera adecuada. También pues se encuentran hospitales y clínicas, muchas asociadas igual con la caja. Generalmente tienen este tipo de programas de recolección de medicamentos, y es bastante común lograr como encontrar esos acopios en los departamentos de farmacia. Y como les mencioné, acá aplica también lo de las clínicas del área de salud, que pues son la atención primaria, ¿verdad?, a la comunidad y demás. Entonces suelen tener distintos contenedores para medicamentos. Y también existen lo que son programas especiales y campañas, ¿verdad? Hay jornadas de recolección de medicamentos. En ocasiones, tanto el Ministerio de Salud o bien la caja, ¿verdad?, trata de organizar campañas específicas para la recolección de medicamentos en diferentes comunidades. Entonces es como estar ahí como pendiente. También hay mucha participación por parte de las farmacias privadas, no por todas, pero sí la mayoría. Se encuentra, ¿verdad?, siempre con ese plan de manejo de desechos
Y pues sí, la educación y la sensibilización de todo este tema es bastante relevante en realidad. Y muy bien. Y en algunas recomendaciones con respecto a todo esto, ¿verdad? Sería pues no tirar medicamentos a la basura o al inodoro, como se lo mencioné, para tratar de disminuir las contaminaciones al medio ambiente y llevar los puntos de recolección a las zonas seguras. También se puede contactar, ¿verdad? Si usted no está seguro de si en X farmacia privada, que tal vez le quede más cerca que alguna otra, pues usted puede llamar un segundito y consultar y ellos le van a ayudar. A veces uno no cree que este tipo de temas sean tan relevantes, pero todo esto involucra pues tanto un daño ambiental como un daño a nosotros mismos. Ahora sí, muchas gracias. Gracias, Perela. No sé si hay preguntas, dudas acerca del tema. La compañera María de Jesús tiene un aporte. Bueno, ahí me escuchan bien. Sí, María. Sí, perfecto. Ok. Bueno, sí, añadiendo como el tema que ahora nos estuvieron explicando, ¿verdad? Bueno, al menos yo cuando hago así como limpieza general en la casa y hay pastillas ya que han caducado, yo no sé, ¿verdad?, qué hacer con eso. Entonces yo creo que la mayoría de personas las desechan en los residuos tradicionales, ¿verdad? Entonces a mí me parece eso muy importante, incluso para una posible publicación de la municipalidad, que se debería hacer con los desechos, ¿verdad? De que no debemos tirarlos en el basurero. Tal vez también como añadiendo un poquito al tema que ustedes trajeron acá, es como también dejar en claro para las personas que están viendo la transmisión, retomar un poco los videos que habíamos hecho, ¿verdad? Que tanto como este tipo de desechos como los medicamentos no se deben desechar en los residuos tradicionales, ¿verdad? Al igual como habíamos hecho en los videos anteriores, de que las agujas, jeringas, vías, todo este tipo de cosas médicas que se suelen utilizar en las casas para las personas que tienen un enfermero atendiéndolos en casa o algún familiar cuidándolos, que nada de esto se debe depositar, ¿verdad?, en el reciclaje o en la basura que se reutiliza y todo eso, ¿verdad?, sino que se debe dar como un trato especial a ese tipo de desechos, ¿verdad? Y pueden ver los videos ahí en la página, las personas que no los han podido visitar, hace un poquito los subimos, entonces pueden ver cómo se explica de cómo se debe desechar todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que es como una caja aparte, rotularlo, ponerle que son residuos peligrosos, y en el caso entonces de los medicamentos, ¿verdad?, desecharlos en una cajita aparte, pero no tirarlos a la basura, sino que llevarlos a una farmacia, ¿verdad?, autorizada, o al EVAIS más cercano. Entonces eso me parece muy importante retomar, y que es de la mano del tema que hemos venido trabajando también en la municipalidad sobre cómo desechar correctamente, ¿verdad?, en nuestras casas. Entonces, nada, agradecerles también por el aporte que ustedes hicieron, porque es un tema súper importante para, ¿verdad?, cuidarnos todos y también obviamente el ambiente. Muchísimas gracias. Gracias, Mari. Disculpe que las interrumpa un segundo. Olvidé mencionarles, por ejemplo, las farmacias privadas, como les había comentado, no en todas, ¿verdad? Se da este tipo como de, igual se puede acudir y consultar, pero un ejemplo de una farmacia privada, ¿verdad?, que se encuentra a veces en muchos lugares, es la farmacia Fischl. En la Fischl ahí de fijo pueden llegar y consultar, y ellos sí tienen ese sistema de recolección a nivel nacional. De hecho, hay una página en Facebook que se llama Punto Seguro. En esta página podemos encontrar dónde están los lugares, y por ejemplo en Alajuela, ¿verdad?, que es cerca al cantón de Poás, podemos encontrar en la farmacia central en Grecia, farmacia San Rafael en Grecia, bueno, en Palmares, San Ramón, en lo que es Río Segundo, en Alajuela Central, por ejemplo, la farmacia La Doctora Chinchilla, la farmacia Saúle, la farmacia homeopática de la doctora Scholler, el INSS en Alajuela, el INSS en Grecia, y
las Fischl, por ejemplo, ¿verdad? Que mencionaba Fiorella, también tienen estos puntos. Importante, si tenemos medicamentos de la caja como ente proveedor de ellos está en la obligación de recibirlos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paquete intacto de medicamento que no utilizamos, ¿verdad? Y necesitamos descartarlo, ellos lo reciben, si es de la caja. Si es a nivel privado, si es mejor acudir a un centro de estos de punto seguro, ¿verdad? Que a nivel de cercanías, de POAS, podemos encontrar. Y en cuanto a lo que es pues desechar adecuadamente estos medicamentos, no solamente nos ayuda con lo que es las políticas de salud pública, sino también a evitar la falsificación de medicamentos, ¿verdad? Porque al desecharlo tan íntegro, eso nos da la probabilidad, ¿verdad?, de que existan personas malintencionadas que tal vez cambien un número de lote, cambien la fecha de vencimiento y estén comercializando estos medicamentos sin una aprobación adecuada y posteriormente generar problemas en la salud, ¿verdad? Entonces, sí es como un llamado a la concientización, ¿verdad?, para desechar adecuadamente los medicamentos. Igual he visto que a veces tenemos una mala práctica, por ejemplo, nos sobra un poquito de algún jarabe o de alguna solución, ¿verdad?, que utilicemos y se descarta por el inodoro, ¿verdad?, o por las tuberías. Esto es un problema ya bastante hablado a nivel del gremio del colegio farmacéuticos, a nivel de MINAE, ¿verdad? Ya está tratándose de hacer una modificación, ¿verdad? Tanto en lo que es la salud pública como en el desecho de estos medicamentos, ¿verdad? Para poder generar como esa conciencia a nivel general y poblacional como tal. Exacto, Cris. Muchísimas gracias también por el aporte y mucha razón también con lo que dijo María Jesús. Más que todo, ustedes tocan un tema un poco distinto al de nosotros, pero los dos son bastante importantes, ¿verdad? Ya que conversando a veces con los compañeros del reciclaje nos dicen que, por ejemplo, a veces mandan agujas y ni siquiera con la tapita y ellos llegan y se punzan, digamos, con esa aguja. Imagínense lo peligroso que es, que no sabemos de dónde viene, qué persona lo utilizó. Entonces, ambos desechos deben de ser de manera adecuada. Entonces, en conclusión de esta charla, ¿verdad?, es hacernos correctamente de los medicamentos, que es una responsabilidad compartida, que protege nuestra salud, también protege todo el medio ambiente donde vivimos, ¿verdad?, que es nuestro hogar, las futuras generaciones, los animales, como lo dijo también Fiorella, y bueno, para evitar riesgos innecesarios y así contribuimos a un entorno más limpio y más seguro para todos los seres vivos de este planeta, ¿verdad? Entonces tener un poquito más de conciencia, como dice la doctora, y cualquier consulta la pueden dejar en el chat de esta reunión y le estaríamos contestando por ese medio. Igual manera agradecerle nuevamente a las personas que nos vieron y a ustedes por el aporte importante que nos han estado haciendo todo este tiempo con estas charlas aquí a la municipalidad, a la comunidad que también los ve por el Facebook de la Municipalidad de POAS. Cristi, la próxima semana, el próximo viernes, Dios mediante, estaríamos con un nuevo tema. Sí, bueno, acá cabe destacar que entramos a nivel de la universidad en periodo de vacaciones, entonces cortamos acá y iniciamos en lo que es el mes de septiembre, que es el 13 de septiembre, el día que venimos de nuevo con las charlas. Nos quedan temas súper interesantes, como por ejemplo la farmacodependencia, tanto en adultos como en adolescentes, ¿verdad? Estrategias para abordarlos como tal, y también el manejo de lo que es la terapia hormonal en menopausia, que también es otro tema que nos compete, ¿verdad? Y por ende podemos tratarlo en estas sesiones. Pero sí, ahorita estamos en un periodo de receso, ¿verdad? Tanto para los estudiantes como para nosotros los docentes. Entonces, sí entraríamos con todo hasta el 13 de septiembre, si Dios lo permite. Okay.
Ok, entonces nos veríamos para el viernes 13 de septiembre nuevamente. ¿Tienes por ahí la charla con la que vamos a iniciar ese viernes? Sí, correcto, es el manejo de la farmacodependencia, la prevención del abuso de drogas y medicamentos, que va dirigido a toda la población. Ok, perfecto, entonces muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, por informarnos y por aclararnos dudas. Igual gracias a María Jesús siempre por el aporte que ella da, que es muy importante, igual con los videos que se ha encargado de hacer en esta municipalidad, que son de suma importancia y los hace bastante bien. Y gracias a Fiorella también por su presentación.